Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, ya estamos de Utopías y Sueños con Gustavo, Nico, Daniel. Hoy nos está faltando Luis, pero tenemos una gran invitada, Sandra Ceballo, que es comunicadora, periodista, trabaja en Radio Nacional, ahora también está haciendo algo, ya nos va a contar, en la TV pública, y es abogada especializada en derechos humanos de pueblos originarios y nada, y vamos a hablar de eso, de pueblos originarios. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo? A todos, Daniel. Muchas gracias por esta invitación, que me honra. Gracias a Gracias, vos. Gracias a vos por gracias, estar. gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos con vos y de intercambiar ideas, de escucharte, de conocer toda la tarea que vos llevas adelante, Sandra. A mí me pasa cuando escucho las palabras pueblos originarios, lo asocio rápidamente a lucha, poder popular, reivindicaciones, inclusión. También por mi historia, Aimé Painé, que fue una compañera mía de militancia ya por la década del 70. Sandra, contanos qué es ser parte de lo que vos sos y tu rol de educadora con el tema de pueblos originarios. Bueno, ante todo, saludar a todos los que escuchan de Utopías y de Sueños, que me parece ya que dice mucho ese nombre de espacio, ¿no? Porque la verdad que hay que tener muchas ganas y mucha pasión en estos sueños para seguir adelante cada vez que hablamos de derechos humanos, ¿no? En la militancia y en el trabajo permanente por estos temas hay que renovarse permanentemente, ¿no? Y tener fuertes convicciones. En mi caso, ya hace muchos años, tuve la suerte de cruzarme en el camino con personas que fueron muy importantes para que yo pudiera finalmente aceptarme, autoidentificarme, ¿no? Poder compartir con otros eso que en mi interior estaba latente, era como un secreto a voces de que me acompañaba toda la vida, ¿no? Mi imagen, lo que me devolvía el espejo, tenía que ver con los pueblos indígenas de este país, con raíces profundas, ¿no? Que había que investigar y había que recorrer un camino doloroso, porque los que se identificarán con lo que voy a decir saben bien de la discriminación como yo, ¿no? De sentir esa diferencia que se hace con aquel que es distinto y que no se corresponde con el modelo occidental, ¿no? Con la imagen del hijo de inmigrantes o descendiente de inmigrantes europeos o arios que nos enseñaron que era lo correcto. Y entonces, esa realidad desvirtuada que tenemos, ¿no? Como de un origen distinto al que evidentemente tenemos, que es diverso, ¿no? También nos predispuso, me parece, en diversos sentidos, y las consecuencias las sentimos hoy en día, ¿no? Y también estoy asombrada de cosas que van pasando en este momento, ¿no? Que se está hablando más acerca de la plurinacionalidad, ¿no? Que en este mes de agosto se habló mucho más de la Pachamama, por ejemplo, ¿no? De este mes de la Madre Tierra, y cómo se está abriendo, pero obviamente no es fruto de la casualidad. Esto es el trabajo, es la sangre, sudor y lágrimas de muchos seres humanos que antecedieron a nuestro trabajo, especialmente del movimiento indígena, que ha sido protagonista de estas luchas
no solo dentro de nuestro país, sino a nivel internacional, de los logros que existen en la conquista de derechos, en este caso, de los pueblos indígenas. Ha sido una lucha, y lo es, ¿no? Además contra poderes muy fuertes, muy pesados, ¿no? Poderes económicos, internacionales, ¿no? Vos contabas, Sandra, que de alguna manera estamos en un aquí ahora donde está más de manera explícita las reivindicaciones y los planteos sobre la relación con la tierra y con la Pachamama de los pueblos originarios. Creo que en eso mucho tiene que ver sectores amplios de la juventud que reaccionan frente a la devastación que existe de nuestro planeta y que de alguna manera aquellas cosas que escuchábamos de portavoces de pueblos originarios, decíamos, epa, esto era así, habría que haber ido por este camino. Que por supuesto eso hace enfrentar a corporaciones, a lucha ideológica. Creo también que todo el desarrollo en nuestra región y todo el protagonismo de la lucha del pueblo boliviano y de Evo y todo el avance que se va teniendo en ese sentido, por supuesto, pone en un lugar diferente, pero un lugar diferente que implica de todos modos sincerarnos en cuanto a la discriminación que existe en nuestra sociedad, de los sectores dominantes, también de sectores medios, ¿no? que les molesta la persona que puede ser perteneciente a un pueblo originario, la negra, el negro, y a nosotros también nos toca desde el peronista, o mucho peor, cuando decimos que nos emociona y tenemos como referente a una de las que señalan como el problema principal de todos los males de Argentina, que es Cristina. En esta realidad, Sandra, cuando está viendo lo que creemos que se acerca mucho a un gobierno nacional y popular, o por lo menos la intención de lo que lo sea. Vos ocupás un espacio también en la universidad pública, en Radio Nacional. Las condiciones que genera un gobierno como el que tenemos ahora, mejoras condiciones para hacer más, darle mayor visión a toda la lucha que llevan adelante. Es un momento para mí muy interesante, ¿no? Porque teníamos como muchas críticas en los años anteriores, en las diversas gestiones, como decía la otra vez, ¿no? Y yo creo que en este momento precisamente es como se dan siempre los cambios, hay un contexto internacional. Y en el Abya Yala, en América Latina, lo que mencionabas, ¿no? Lo emocionante que fue ver la imagen de Elisa Loncón, esta dirigente mapuche, lingüista, docente, universitaria, ¿no? Ahí presidiendo esta convención constituyente. La verdad que esa emoción que nos causa, porque es lo que queremos para nuestra América Latina, ¿no? Por supuesto, el proceso revolucionario de Evo en Bolivia y cómo ahora se está profundizando ese modelo. Castillo en Perú nos da mucha ilusión, y la verdad es que yo creo que es tiempo, tras esta pandemia además, o con todo lo que nos toca vivir, de escuchar las voces y aprovechar esta sabiduría, porque evidentemente estamos hablando de sabidurías de culturas ancestrales. Políticamente yo veo una mayor predisposición a comprender esto. Nos falta un largo camino, pero realmente lo digo, hay sectores que son como de medios también, que son muy afines y muy progresistas y muy afines a lo nacional y popular, que sin embargo en estos temas específicos uno se da cuenta cuando hay resistencias para ciertos temas, ¿no? Como cuando hablamos de la libre determinación de los pueblos indígenas, cuando se piensa que pretenden escindirse y hacer una secesión y armar un país dentro del Estado argentino en este caso. O sea, es hasta ahí. El reconocimiento, todo bien, pero hasta ahí, ¿no? Y yo lo comparo con aquellos que tienen una mirada folclórica del tema. O sea, está todo bien con que te reconozcas y con la identidad, pero ojo con el tema territorial, bueno, hay que ver, digamos, ¿no?
Entonces ahí hay mucho que hablar, pero me parece que el diálogo se está dando y es maravilloso y hay muchos ejemplos en ese sentido. Sí, por supuesto, mi experiencia a través de los medios de comunicación, los medios públicos, es un momento muy auspicioso. Como ustedes saben, hemos formado un área de pueblos indígenas dentro de Radio Nacional. La verdad es que para mí es maravilloso, para mí es muy emocionante. Hice la cobertura en el año 2005 en Mar del Plata de la Cumbre de los Pueblos, específicamente de la Cumbre de los Pueblos Indígenas, ¿no? Una cumbre que para mí me cambió la vida. Fui acreditada y fui en el equipo de Radio Nacional solo para eso, ¿no? La cumbre indígena, que era toda mi intención, pero ahí se me abrieron otras ventanas, ¿no? Que yo estaba buscando, porque allí conocí a hombres y mujeres muy influyentes del movimiento indígena internacional, ¿no? Varios de ellos eran los que estaban participando del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, que estaban redactando la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que finalmente se aprobó tras varios proyectos en el año 2007, que es el documento más perfecto que tenemos. La Argentina lo ha suscrito, todas las naciones de la Tierra lo han suscrito, forma parte de lo que llamamos el Ius Gentium, la costumbre internacional. Y bueno, ahí encontramos el piso mínimo de los derechos de los pueblos indígenas. Para mí conocer a quien fuera luego mi maestro, el doctor Eulogio Frites, un abogado coya, pionero de estos temas del derecho indígena dentro de Argentina y a nivel internacional también, fue un antes y un después. Porque tuve su apoyo, su estímulo para seguir comunicando estos temas. Lo hice dentro de la radio en distintas etapas a través de Presencia Indígena, que era un microprograma que iba a todo el país. Luego, en distintas etapas, volví a estar en el aire. Fue varias veces censurado, esa es la verdad. Y a partir del año pasado, que empezamos a hablar con Gustavo Campana de darle mayor entidad a este tema, y como todo, ustedes saben que lo que se hace acompañados tiene más fuerza, ¿no? Entonces yo me pude contactar con compañeras y compañeros de Radio Nacional, laburantes, que además se autoidentifican. Y eso generó una red de otros compañeros que les interesa el tema, que no son indígenas, pero que son afines, que siempre cubren derechos humanos, y varios de la Patagonia, y hombres y mujeres, y se generó una red bastante amplia, y estamos con ese objetivo de trabajar la comunicación con enfoque intercultural. Porque todos recordamos esos ejemplos de cada vez que se hablaba del mapuche, se hablaba del terrorista, o se habla, ¿no? Depende de qué medio uno esté escuchando. Así que, entonces, esta posibilidad de que estemos en todos los panoramas nacionales de noticias es maravilloso. Y bueno, como ustedes... Sandra, sí. La verdad que está bárbaro poder escucharte, porque creo que a todos nos moviliza de alguna manera toda esta información y nos mueve la cabeza, porque siempre tenemos ganas de hablar con alguien que sepa un poco más de estos temas, porque la verdad que la información a veces es bastante limitada que nos llega, ¿no? Hay que buscarla bastante y siempre viene deformada también. Quería como unir algunas cosas que estabas diciendo. Me parecía la palabra territorio. ¿Qué significaba el territorio para el pueblo aborigen? El derecho de espacio. ¿Cuál es cómo es la discusión, no sé si interna, pero también con el Estado con respecto a eso? También teniendo en cuenta lo que había pasado, bueno, en la época del gobierno anterior, con todo el sur, con los mapuches, todo lo que pasó en Chile también, ¿no? Digamos que todo esto no es casualidad, seguramente que tiene que ver con esta batalla cultural que siempre estamos luchando y trabajando. Nada, el tema me llevaba a la memoria lo de Benetton, ¿no? Digamos que compró las tierras con el indígena, con el aborigen adentro, y bueno, sin importar, y cuántas cosas desde el poder van desarrollando de alguna manera. Nada, el tema, ¿cómo es el tema del territorio para el
el pueblo originario, para los pueblos originarios. Te agradezco mucho la pregunta porque la verdad que es el tema que nos proponemos subrayar, sobre todo en estos tiempos preelectorales. ¿Por qué? Bueno, me gustaría hablar de tierra y territorio un montón, pero la verdad lo voy a hacer todo lo que pueda, pero estamos impulsando que se vote en el Congreso Nacional antes de fin de año la prórroga a una ley llamada de emergencia territorial indígena que suspende los desalojos de las comunidades y además ordena que se hagan los relevamientos de los territorios indígenas, que no se ha cumplido. Ya tuvo 3 prórrogas, pero no se cumplió lo que debía hacerse y necesitamos que se prorrogue. ¿Por qué? Porque ante el peligro y la amenaza inminente de que los corran de sus territorios apenas caiga la ley, estamos realmente alarmados, ¿no? Y hay motivos suficientes para pensar en eso. Volviendo, por eso me parece importante la pregunta. Volviendo al tema, hay mucho para decir, pero todos recordamos lo que algunos de nuestros próceres postulaban para el 9 de julio, ¿no? En San Miguel de Tucumán. Y además cómo se proponía legitimar un nuevo gobierno emancipado de la corona, ¿no? Un gobierno que estuviera a cargo de un rey inca. Eso que parece una locura porque parece, uy, mirá qué excentricidad. Eran tan inteligentes y tan visionarios esos tipos que se daban cuenta, como Belgrano, como Castelli, como San Martín, se daban cuenta que era la mejor manera de darle fortaleza al gobierno. Como eso no primó, la historia que no fue, porque tal vez hubiese sido otra, hubiésemos salido mucho más orgullosos de lo que somos en nuestra diversidad, aceptándonos, no creyendo que todos somos blancos en este país, ¿no? Que todos somos hijos de europeos. Y algunos hasta nos hemos inventado historietas parecidas a eso, ¿no? Y eso es fruto de lo que vivimos, de la discriminación y del racismo. Porque siempre nos costó decir como que tenemos racismo, pero la verdad, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Cómo se puede llamar la diferencia que hacemos entre el que viene de un país europeo al senegalés? ¿Le damos la misma importancia? ¿No? Entonces, a poco que empezamos a reflexionar sobre eso, tenemos que confesarnos a nosotros mismos si tenemos un poquito de xenofobia, si tenemos un poquito de racismo, si discriminamos. En ese país que no fue y en el que más del 90% en ese momento eran indígenas, de distintos pueblos, culturas que ya existían, porque este continente no fue descubierto, este continente fue usurpado, ¿no? Culturas que tenían más de 10.000 años. Por eso, hoy, hablando de esto, justo en la columna de la televisión pública, decía, lo que pasa es que no existía el registro de la propiedad hace 10.000 años. Ellos no necesitaban registrar dónde vivían, ¿no? No estamos hablando de una posesión 20añal, estamos hablando de más de 10.000 años. Y a esos que tienen la posesión hace más de 10.000 años, de hecho se les usurpa el territorio, se venden sus territorios. Bueno, toda esa explicación que tiene que ver con nuestra historia es la fundamentación para esa reparación histórica que dio lugar a reglamentación normativa nacional e internacional. Primero se dio en el plano internacional, como en todos los derechos humanos, ¿no? En la década del 70, con el advenimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, lo que tenemos bien presente es nuestras amadas madres y abuelas, que en esa década nefasta de dictadura tuvieron que viajar al exterior para llevar las denuncias a foros internacionales. No solo Naciones Unidas, sino todo lo que pudieran, ellas lo replicaron con toda valentía. En esa misma etapa, con ese advenimiento de los derechos humanos, se abrió la posibilidad de que los pueblos indígenas pudieran plantear también internacionalmente sus reclamos y reivindicaciones. Por eso en 1975 se organizaron como Consejo Mundial de Pueblos Indígenas,
una reunión que se hizo en Port Alberni, Canadá, con más de 500 delegados de todo el mundo, porque indígenas hay en todo el mundo, no solo en la Argentina, en América Latina, sino en Australia, Nueva Zelanda, Noruega, en Rusia. Pero Sandra, en Argentina también hay. Me habían dicho que todos bajamos de los barcos. ¿Viste vos? No, parece que hay, che. Ah, mirá, qué interesante, qué interesante. Digo, Sandra, pensaba esto de la persecución, la muerte, los sectores dominantes caratulando a los pueblos originarios en diferentes momentos, y no hace mucho de eso se le escuchaba decir a Patricia Bullrich acerca de grupos indígenas armados, ¿no? Cuando empezaba a explicar sobre las armas, ¿no? Un disparate, y en eso justificar la muerte. Porque de alguna manera estos pueblos originarios, nuestros pueblos originarios, articulados con mucho poder popular y otros sectores populares, intentan y seguiremos intentando de alguna manera profanar lo sagrado, lo que tiene como sagrado este sistema, que es la propiedad privada, que es los intereses que representan los terratenientes y la oligarquía en nuestro país. Entonces, intentar profanar, romper con la naturalización de todo lo que le robaron y le siguen robando a los pueblos originarios, implica que, como nos decían en otras décadas también, cualquier cosa que implique dar batalla a esos intereses es querer subvertir el orden, ¿no? Ser subversivos. Para eso nos han desaparecido compañeras, compañeros, han matado, y siguen haciendo, ¿no? Porque en eso no cambió. Nunca dejaron las armas. El poder real nunca bajó las armas. Las sigue teniendo y las aplica cuando lo percibe como necesario, y, por supuesto, avanzando con todo el poder que tienen los medios masivos de comunicación y con todo lo que sabemos que implica la construcción de ese poder, de ese poder real. En estas luchas que van teniendo, Sandra, en estas reivindicaciones que los pueblos originarios tienen, en esta posibilidad, en una próxima leyes dentro de las cámaras, diputados, senadores, políticamente, ¿con quién sienten mayor apoyo? ¿Con qué fuerzas políticas sienten que los escuchan y que intentan llevar adelante, apoyar las reivindicaciones que hoy los pueblos originarios intentan plasmar en la realidad, intentan llevarlo a acciones concretas? Uh-huh. Bueno, sin ánimo de evadir la respuesta, te voy a decir que ante todo me parece que el movimiento indígena tiene que ser independiente de los partidos políticos, ¿no? Porque es toda una ideología llevar adelante y tratar de vivir esto comunitario, ¿no? Ante todo, lo digo. Pero, por supuesto, siempre es una lucha por la reivindicación de estos derechos, distintas etapas, ¿no? Pero venimos de épocas nefastas, tal cual lo decías Bullrich, y el libro que sacó respecto de esta demonización del pueblo mapuche, tan nefasto que se osaron publicar un documento donde los trata de terroristas, pasando por alto todos los tratados de derechos humanos, pasando por alto la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, que a mí no me extraña que la gente que esté escuchando esto le resulte novedoso todo lo que dice el artículo 75, que si me permiten lo digo. No, ¿por qué? Porque le doy clase a estudiantes de abogacía que se están por recibir y nunca vieron esta cláusula constitucional porque no se estudia. Cuando estudiamos derecho constitucional vemos otras cosas, no vemos esa parte que es un inciso dentro de las atribuciones del Congreso, donde se reconoce primero la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos, preexistencia al Estado argentino, toda una declaración de principios. El Estado reconoce, ellos estaban antes que nosotros. Importante, ¿no? También se les garantiza el derecho a la identidad. Hasta ahí es una cuestión lógica, digamos, ¿no? Para estos tiempos. También el derecho a la educación intercultural bilingüe, que está previsto en la Ley de Educación, no se cumple, pero todo niño indígena no debiera tener un obstáculo el hecho de hablar su lengua materna para acceder a la educación pública y universal. O sea, tiene que hablar docentes idóneos, traductores, bilingües, que le faciliten ese aprendizaje.
también se reconoce el derecho a tener una personería jurídica, el documento de identidad de la comunidad, ¿no? Que muchos no lo logran, lo tramitan, pasan los años, no les dan ese reconocimiento que no es constitutivo. En derecho decimos que eso es un acto declarativo, no constitutivo. Es lo mismo que el documento de identidad, no te hace persona el DNI. Lo que hace te facilita poder hacer una serie de trámites, todos los trámites, pero uno es persona porque existe. Igual, la comunidad existe, el pueblo existe, y la personería le facilita acceder a la justicia, por ejemplo, ¿no? Y también en la Constitución se habla de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, o sea, que defender las propias tierras no te convierte en terrorista, no te convierte en un traidor a la patria que querés atentar contra el orden público simplemente porque no querés que te invadan. Porque nos es tan fácil comprender el alcance de la propiedad privada. Estamos en un mundo occidental individualista, ¿no? Que la característica es acumular riquezas, tan diverso al mundo comunitario, donde todo se comparte, donde el afán no es acumular y extraer de la madre tierra para acumular, sino es una mirada más respetuosa de la madre tierra, donde tomamos, pedimos permiso, tomamos, utilizamos, pero no cortamos porque sí nomás, no es depredadora esa manera de ser, ¿no? Entonces, trato de relacionarlo con lo que decías, ¿no? Y además se reconocen las características de esos territorios, inembargables, intransmisibles, todo ¿por qué? Por la reparación histórica. Y la participación, y el tema más controversial para muchos que conocen esto, saben que tienen derechos, pero les conviene mucho más mirar por otro lado, se reconoce, les asegura la participación en la gestión referida a los recursos naturales, a sus recursos naturales y a los demás intereses que les afecten. Y ese temita es el que cuesta muchísimo porque toca los intereses, ¿no? Toca intereses, como bien decías, del poder real, ¿no? Esos que saben mover las influencias de jueces, medios de comunicación, y que aprovechan la idea que tenemos grabada de que eran terroristas, que eran maloneros, ¿no? Que eran peligrosos. Entonces es muy fácil demonizarlos, es muy fácil meter el miedo entre la gente para decir guarda con esto y cambiar el discurso. Se aprovechan del desconocimiento y cambian. Entonces se los trata de usurpadores a aquellos que no solo tienen un derecho por su ocupación ancestral, sino que tienen derechos por la Constitución Nacional, por el tratado firmado, por dos declaraciones, la universal y la americana, firmadas. O sea, la Argentina ha suscrito toda la normativa que les da sustento a sus reclamos. Pero es muy fácil instalar la mirada de que míralos porque reclaman, míralos, estos están en contra del progreso. Así que sí, hay discurso de odio, obviamente, y lo hemos visto explícitamente, ha sido una afrenta la postura de Patricia Bullrich, ahí en Ancas, en la tranquera de donde viven los jóvenes, pues yo estuve en el territorio de la Pull-Off en Resistencia Cusamen, donde desaparecieron a Santiaguito Maldonado, donde Santiago estaba precisamente reivindicando la lucha de estos jóvenes, de esta comunidad que reivindicaron su territorio, que estaban a la vera de lo que se dice la propiedad de Benetton, 100 kilómetros a la redonda, y que encima estaban en eso que se llama el Camino de Sirga, a la vera de la ruta. Ni siquiera toca el título de Benetton. Ellos están al borde. Benetton se atribuye lo que no le corresponde hasta el costado de la ruta, que no le corresponde. Así que, sí, es una situación difícil. Sandra, sí. Acá nosotros ya desde hace un tiempo siempre invitamos a algún amigo, alguna amiga
alguna amigue a que participe con nosotros como oyente en el Zoom. En este caso está Adriana Mesina, una compañera abogada también, como vos, y ella en el chat hace dos reflexiones que quiero leértelas, y dice: hola a todos, como ves, el tema de la discriminación por ser collas en la región noroeste de nuestro país y que abarca también Bolivia. Los casos emblemáticos son los de Evo y Milagro Sala, collas que se atreven a actuar en política y a enfrentar el poder. El caso de Milagro Sala es terrible, causas armadas y persecución sin pausa. Ujú. Y quería también darle la palabra a Nico, que había abierto el micrófono y que había levantado la mano. Bueno, no, si querés hablar un poco lo de Adriana, yo estaba medio reflexionando un poco con lo que traías vos, pero si querés, me encantaría escucharte. También una de las preguntas mías era pensando en Milagro Salas, ¿no? Quizás una originaria que quiso saltar porque vio acechado sus derechos que nunca son reconocidos, ¿no? Esto de no comprender que un determinado pueblo necesita a sus propios representantes y sus propias leyes, ¿no? Esto de juzgar con una ley pseudo-europea o modernista a pueblos originarios, esto que traías vos de querer hacer el documento, este espacio de identidad donde los mandan a lidiar con registros civiles de personas con otros derechos, con otras costumbres y con otras leyes, ¿no? Que nunca pueden llevar adelante, ¿no?, sus propios documentos. Y es muy difícil esa inserción. Yo algo que siempre escuché, que como que no tienen ganas, no se preocupan por sus derechos, no quieren ayornarse a lo nuevo, ¿no? Y no comprender de que las costumbres son otras y las formas son otras, entonces no encajarían, o sea, quieren hacer encajarlos o encajarse en lugares. Y también pensar un poco esto en el movimiento feminista, ¿no?, que trata de impulsar la plurinacionalidad, ¿no?, de los pueblos y incursionar en eso. Ni hablar de cuántos hermanos, compañeros están presos y detenidos justamente por esto de tener sus propias leyes, ¿no?, y ser juzgado con una ley de los comunes, como decirlo, o estas leyes modernas. Uh-huh. Gracias, Nico, y también Adriana, ¿no? Tantas cosas importantes para hablar, ¿no? La importancia del movimiento feminista y el aporte también a estas causas, porque nos han abierto el camino en varias áreas también, y por ejemplo la ley Micaela, que nos sirve de motivación para impulsar, como lo estamos haciendo, una ley sobre capacitación de funcionarios y funcionarias del Estado en derecho indígena, ¿no? Imagínense ustedes lo importante que es capacitar a las Fuerzas Armadas. Ya se está haciendo, se está iniciando ese camino, estamos ahí participando con el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de esas capacitaciones, la importancia y sí, el racismo y por intereses económicos, porque no hay que pasar por alto eso, ¿no? Por lucro, por ambición sobre esas riquezas que les pertenecen a los pueblos preexistentes, los demoniza, los criminaliza, como decía Facundo Jones Wala, querido, que está preso en Chile, injustamente, porque en la gestión anterior los dos gobiernos, Macri y Bachelet, se pusieron de acuerdo para meterlo preso directamente, desoyendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de no conceder la extradición. Lo sometieron a un juicio que fue muy burdo, por el cual no se le pudo comprobar nada y sin embargo lo condenaron, ¿no?
Así que Facundo decía, son motivos económicos, pero me persiguen por delitos comunes, pero el fondo son los motivos económicos, ¿no? Esos motivos económicos hace que, bueno, que se los desprecie, se los persiga y se nos discrimine. Bueno, ¿qué podemos decir de Evo? Que fue un antes y un después, ¿no? Conocer Bolivia en era de Evo fue encontrar a las cholas conduciendo programas de televisión. Para mí era emocionante, asombroso. Me acuerdo y me emociona, porque he aquí una locutora, ¿no? que vio las puertas cerradas de la televisión hace tantísimos años de que me recibí, digamos, ¿no? Y ver que en otro país que podía mirarse a sí mismo con un presidente indígena, eso fuera realidad, ver a los hermanos y hermanas en todas las esferas de poder. En el tribunal electoral estoy pensando a la hermana Choque, que estuvo presa 1 año por la dictadura, qué barbaridad. María Eugenia Choque, una mujer de Pollera, a quien tengo el gusto de conocer, soy amiga de su hijo, además. María Eugenia salió con un sufrimiento tremendo de 1 año de cárcel, que está tratando de superar, ¿no? Una dictadura terrible, con alianzas así desde la OEA, de todo hemos visto allí, ¿no? Bueno, milagro, ¿no? La falta, la inequidad respecto de las garantías procesales que se tienen que tener con todo ser humano, ahí vimos las garantías violentadas, ¿no? Y todos sabemos por qué. Y hay otro caso no tan conocido, que es el de Reina Marás, una mujer de Bolivia que llegó a la Argentina, hará, no sé, 10 años, ya pasaron los años, llegó, nunca aprendió el castellano. Ella llegó hablando quechua. Su marido y padre de su hijo no solo la golpeaba, sino que la explotaba sexualmente. Él pagaba sus deudas entregándola, especialmente con un vecino que tenían. En síntesis, un día este tipo apareció muerto, el marido de Reina Marás. La llevaron detenida a Reina. Al vecino no, a Reina sí, la llevaron detenida y Reina no comprendía lo que le estaban diciendo. En su manera de ser, de una mujer golpeada además, ella movía la cabeza. Tomaron por un asentimiento su manera de escuchar, de mover la cabeza, su actitud respetuosa la tomaron como asentimiento. Nunca le pusieron un traductor. La condenaron por homicidio de su esposo. Estuvo presa 2, 3 años. Fue la Comisión de la Memoria la que logró descubrir que había el caso de una mujer que ni siquiera hablaba el castellano presa. Así que imagínense ustedes, mujer indígena, pobre, ¿no? Condenada. Imagínense por lo más grave que se puede condenar, ¿no? Así que seguimos viendo eso, no estamos hablando de cosas muy lejanas, muy cercanas, ¿no? Así que es mucho lo que hay por hacer, y también hay gestos, ¿no? De algunos jueces que en este año han sacado sentencias en lengua originaria, ¿no? En Mapudungún, un juez que está, el doctor Marcelo Vázquez, que está en tierra en Santa Cruz, él sacó una sentencia en Mapudungún. También en el Chaco, el doctor Gonzalo García Veritá hizo una sentencia en lenguaje accesible para un joven com. Así que son gestos, son cosas que van pasando. Y bueno, y retomando lo que me habían dicho antes, en la columna en la televisión pública, que es toda una decisión política de introducir el tema en la agenda de la televisión pública, la verdad que lo celebramos y lo valoramos muchísimo. Y por supuesto son tiempos de políticas de corte nacional y popular que toman en cuenta a los pueblos indígenas, y a mí lo que me gusta mucho es ese respeto, no que sea porque queda bien nada más. Por eso digo que vamos mejorando de a poco, ¿no? Cuando nos planteamos, nos cuestionamos esas actitudes, ¿no? Y poco a poco, haciendo difusión pública, tal vez podamos
abrir es la cabeza colonizada que tenemos, queramos o no, ¿no? Para poder respetar, pero verdaderamente, culturas que no conocemos. Y en un pie de igualdad, esa es la interculturalidad. Sandra, Sí. perdón, Daniel tiene algo para preguntarte, que tiene la mano levantada desde hace rato. Sí, por levantarla hace rato, me hiciste un pequeño nudo con tu relato de Reina Marás. La verdad que, que me es fácil la lágrima y mirar la situación me produjo, bueno, correrme del eje de lo que te iba a preguntar casi, pero intentando retomar un poco una pregunta de Gustavo que decía ideológicamente, políticamente, con quienes compartían, no sé si era la palabra justa, vos comentabas de alguna manera que hay que respetar, que son independientes, ¿no? Bueno, interpretaba eso, tu respuesta más o menos, a lo que yo preguntaba también, o me preguntaba si los gobiernos populares, indudablemente, son más afines a la defensa de los pueblos originarios y que está demostrado, digamos, me parece que con lo que te está pasando a vos, con muchas situaciones que van mejorando, seguramente faltan muchísimas cosas como a todos, si por lo menos, que nos pasa a todos, digamos, tener en claro quién es el enemigo, ¿no? Es decir, puede ser amplio el frente, digamos, bastante amplio quienes defienden, pero no hay lugar para saber, es decir, no hay lugar, es decir, para no equivocarse cuál es el lugar del enemigo. Esto me parece, lo otro te dejo lugar para quien quiera compartir, pero me parece que en eso, bueno, si hay una sensibilidad con respecto a eso, ¿no? Una conciencia, Sí, no sé. sí, por supuesto. Yo estaba haciendo una introducción y se abren tantas ventanas, pero a eso iba. Nosotros estamos trabajando en un equipo de investigación dentro del IEFI, el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, que dirige Alejandro Mosquera, ¿no? Y entonces ahí tenemos un grupo, un equipo dedicado a pueblos indígenas, ¿no? Que precisamente debatimos y abordamos todo lo que tiene que ver con la igualdad y todo lo que resta por hacer para aportar contenidos a los legisladores, ¿no? Ante este nuevo panorama electoral y ver en cada uno en su esfera cómo puede sumar. La verdad es que sí, yo me siento que es un momento muy propicio, a pesar de todo lo que se pueda decir y de las internas mismas, ¿no? Por lo menos en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está presidido por la doctora Magdalena Odarda, a quien se le reconoce su compromiso con causas populares desde siempre, ¿no? Ellos junto a Pino Solanas han trabajado mucho desde el Senado, ha impulsado un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, y desde el INAI, que es todo un desafío enorme, ahora, por ejemplo, impulsar la prórroga a la ley de emergencia de la propiedad comunitaria, esta ley que suspende los desalojos y que les pone en cabeza del INAI, o sea, la obligación de terminar los relevamientos de la propiedad comunitaria de todo el país, de las comunidades, me parece que es un trabajo enorme y yo veo mucho diálogo y ganas de hacer cosas. Por supuesto, hay mucho por hacer. Así que también sabemos, por hablar de ejemplos de esta gestión, se vienen haciendo ya varias reuniones interministeriales para hablar de pueblos indígenas, donde, no sé, 14 ministerios reunidos. Es histórico eso, nunca se había hecho, ¿no? Y venimos de épocas cuando decías tener en claro el enemigo, pero me parece que está clarísimo, venimos de unos años muy nefastos, donde se los perseguía, se los mataba. Recordemos acá a Rafa Nahuel, ayer nomás, ¿no? Así que no sé, hay gente que se les nota enseguida la marca en el orillo, que tienen odio por causas populares, odio con las causas populares, sin lugar a dudas. Y entre eso, si son indios, peor todavía.
porque a los indios enseguida se les puede decir que son terroristas, que son de lo peor, ¿no? Así que creo que Sí, esto... yo creo que no debe haber otra peor cosa que indio y kirchnerista, por ejemplo, que indio y peronista, ¿no? Debe ser bravo, eso es muy bravo eso. Pensaba Sandra en esto de la importancia de que, en qué punto, ¿no? Por supuesto, es muy clara tu posición sobre la independencia partidaria, pero bueno, esto por supuesto no implica la neutralidad ideológica, sino que justamente creo que lo que nos puede sumar poder popular es que las diferentes reivindicaciones y luchas de minorías se articulen todos frente a, como Exacto. Daniel decía, ese enemigo en común, ese nunca más del neoliberalismo en un gobierno, aunque por supuesto son los dueños del poder, pero hay que darle batalla con gobiernos que puedan enfrentarlos, y desde ahí la lucha de los pueblos originarios, la lucha de género, tantas luchas que en algún punto hay que unir y tienen que unirse en un clamor popular contra el neoliberalismo. No creo que ahí, más allá de la independencia política, lo que tenemos que luchar todas y todos y todas es por esa necesidad en común de luchar contra el poder real. Desde ahí también pensaba, bueno, sin duda tiene que haber, y ustedes lo harán, no tengo ninguna duda de eso, estrategias para lograr que políticos que, como vos decías, sectores medios progresistas, políticos que no hacen oídos sordos y que son potencialmente aquellos que pueden dar batalla, pueden enfrentarse, aunque sea un poquito, al poder real, esa estrategia que permita avanzar. Digo, pensando en Evo Morales y todo el pueblo de los pueblos originarios en Bolivia, articulados en el MAS, por ejemplo, como organización política en disputa del poder. Entonces creo que desde ahí hay un paso más allá, un paso más arriba para lograr construir o ser parte de la construcción de un gobierno popular. Yo no sé hoy en cuántas compañeras, compañeros, compañeras del pueblo originario son parte de listas que pueden ser que pueden ser diputados, que pueden ser senadores, que pueden decir aquí estamos y no todos los argentinos bajamos de los barcos. Bueno, es verdad, se me viene a la mente que en Salta el fin de semana pasado, hace poquito hubo elecciones y entonces ya hay un candidato a diputado provincial y otro que creo que es un legislador, ¿no? De Consejo Deliberante, algo así. Hay dos que son wichí, ¿no? También se me viene a la mente que dentro del movimiento indígena, si hay un afán, también algo, una idea, un norte, es que existan partidos políticos indígenas, ¿no? Mientras tanto, yo aprendí de que lo mejor es tener una postura dialoguista y trabajar con todos los que sea necesario. ¿Por qué? Pues mi maestro, el doctor Eulogio Frites, era un hombre maravilloso que hablaba con todo el mundo y que ha hablado con todos los presidentes. De hecho, él era muy jovencito cuando tuvieron una reunión con Perón, ¿no? Y bueno, y ha logrado de los distintos gobiernos, hablando conquistas, ¿no? Y me parece que esa actitud es interesante para estos temas que son tan difíciles de abordar, porque como todo lo popular, ¿no? Pero en el tema de pueblos indígenas, cuando uno va viendo la historia de cómo se fueron moviendo, tuvieron que ser muy inteligentes y muy perseverantes y persuasivos, para lograr esa declaración que se aprobó en el 2007 en Naciones Unidas. Yo tengo amigos, especialmente un hombre grande de Costa Rica, amigo de mi maestro Eulogio, que contaba las negociaciones que tenían con los estados y cuánto les costó ponerse de acuerdo entre los propios indígenas que asistían. Entonces fueron logrando a lo largo de 21 años llegar a la aprobación en Naciones Unidas. En mi historia personal, además, como abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también he aprendido que cuando trabajamos estos temas le requerimos al Estado que fuera el partido quien esté. Entonces también es necesaria cierto
independencia respecto de eso para poder tener más libertad de plantear lo que haya que plantear. Pero estoy totalmente identificada con lo que dicen y nos sentimos en un momento en que se pueden dialogar las cosas y eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Bueno, los votamos y las votamos, entonces, al frente de todos los votamos para las próximas elecciones legislativas. Pero no hay... Pero... ¿Qué te pasa? Sandra, ¿dónde te podemos, perdón, Marce, dónde te podemos escuchar en Radio Nacional y dónde te podemos ver en la televisión pública? Bueno, gracias. En la televisión los martes, como el día de hoy, alrededor de las 12, en el informativo del mediodía, que sale para todo el país, alrededor de las 12:30, ahí estoy con la columna sobre pueblos indígenas, que la verdad que es un enorme gusto poder hacerla. Y en Radio Nacional estamos en todos los panoramas nacionales, nos rotamos. Yo tengo un programa en Radio Nacional Folclórica, que es la frecuencia 98.7, que se llama Jayaya, precisamente. Y ahí, bueno, abordo distintos temas. Tengo mucha información del exterior, de hermanos y hermanas del resto del continente, así que ahí es una gran variedad de temas que, sobre todo la experiencia indígena, sin lugar a dudas. ¿Qué días estás ahí? ¿Qué días y horarios? Sale de noche, de madrugada, sí, sábados a las 2 de la madrugada, así que para los noctámbulos, pero ya fin de semana, ¿no? Bien. Después de la medianoche del viernes. ¿Qué significa? Lo que dijiste, el nombre. Sí, Jayaya significa muchas cosas. Es quechua aymara, ¿no? Y lo utilizamos como, así como los mapuches utilizan el marichihueu, nosotros decimos Jayaya y a veces es un grito de fortaleza, es una celebración, es un compartir, es un compartir con el otro y es como también significa hacer, ¿no? Entonces es como que nos deseamos lo mejor haciendo lo que hay que hacer. Compartir con el otro. Bien, sí. Es peronista, muy bien, entonces. Es una buena frase. Sandra, muchísimas gracias por la paciencia que nos tuviste. Por favor. Ojalá en no mucho tiempo, que no pase mucho tiempo, nos podamos volver a reunir y decir que por ley, así como hoy existe una ley que en las listas de los partidos políticos tiene que ir una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, y en ese orden, ojalá también haya una ley que diga que tiene que ir un representante de los pueblos originarios, un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. Cosa de que... Y ojalá también cambien la educación, pues yo mientras vos hablabas, yo reflexionaba de algo que me pasó a mí, que yo no tengo hijos, pero se los digo siempre a mis sobrinos, sobre todo a los más chiquitos. Tengo 52 años y fui educado en la escuela pública. Y a mí la escuela pública me enseñó que los indios eran un pueblo de bárbaros, ¿sí? Que vendían a sus hijos, que se limpiaban el pelo con grasa y que no tenían ninguna cultura. Y en el 2010 tuve la suerte de ir a hacer un viaje de iniciación a Cusco con el antropólogo José Núñez del Juan Núñez del Prado, perdón. Y me encontré con una cultura tan superior a nosotros, entre otras cosas, que podían la orden del Inca la podían
transmitir con un sistema de posta en tan solo 5 días a lo largo de los 5.000 kilómetros que tenían de tierras. Y nada, y cuando veo, por ejemplo, el silencio cómplice de Bachelet en derechos humanos, en supuestos derechos humanos en la ONU, me da mucha rabia, porque digo, nos siguen haciendo ignorantes. Así que gracias, Sandra. Gracias, muy hermoso lo que dijiste, y porque yo de chiquita me formé leyendo los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que nos contaba cómo era la vida ahí en Machu Picchu, en Palacio, ¿no? Y la verdad es que si hay algo que no le falta es cultura, y es una ignorancia nuestra creer que a ellos les falta cultura, ¿no? Entonces, este es el camino que tenemos que recorrer a través de la interculturalidad. No solo poder diferenciar que otros son distintos, sino que otros también son valiosos y que tienen todo un sistema de pensamiento, toda una manera de ver la vida o cosmovisión, como corresponde decirlo, distinta a la nuestra, pero valiosa. Entonces, cuán importante sería poder aprender de otros diversos, interrelacionarnos, nos enriqueceríamos todos. Así que, bueno, nuevamente gracias. Gracias por esto. Gracias, muchas gracias, Sandra. Adriana Gracias también pone en el chat, gracias, Sandra Ceballos y Jayaya. Gracias, Adriana Jayaya. Gracias. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 19 horas acá en este espacio de Utopías y Sueños, y mañana nos visita la concejala Verónica Lagos, también feminista como Sandra Ceballos, y que nos va a hablar de educación y de derechos humanos sobre el feminismo en Mar del Plata. Concejala del Frente de Todos en Mar del Plata. Chao, Sandra, gracias. Chao, gracias a ustedes. Lo mejor para todos. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.